El tromboembolismo pulmonar es una patología frecuente y que puede aparecer como complicación en pacientes médicos, quirúrgicos o traumatológicos. Todo médico debe reconocer la clínica y las manifestaciones del TEP. El tromboembolismo pulmonar tiene manifestaciones que son sensibles, frecuentes y cuya ausencia nos debe hacer dudar del diagnóstico, y manifestaciones típicas, específicas, cuya presencia nos debe hacer sospechar directamente el diagnóstico. Obviamente, las manifestaciones típicas son mucho menos frecuentes que las sensibles. Empecemos por la clínica. La clínica más frecuente del TEP es la disnea, seguida por el dolor pleurítico. Se dice que es altamente sugestivo de TEP la disnea o dolor pleurítico de inicio súbitos. Altamente específico de TEP es la presentación de disnea o dolor pleurítico asociado a hemoptisis y febrícula, que sugiere infarto pulmonar asociado. En cuanto a la exploración física, el hallazgo exploratorio más frecuente es la taquipnea, seguido de la taquicardia. En la auscultación pulmonar es habitual una auscultación pulmonar normal, pero también es posible la presencia de broncoespasmo asociado o la presencia de crepitantes por atelectasia. En la auscultación cardíaca, lo habitual es taquicardia sin otros datos auscultatorios, pero pueden aparecer datos de sobrecarga de ventrículo derecho como desdoblamiento fijo del segundo tono. En cuanto a la radiografía de tórax, como prueba diagnóstica, clásicamente se había dicho que la radiografía de tórax más frecuente del tromboembolismo era la radiografía de tórax normal. Hoy día se admite que la radiografía de tórax más frecuente es inespecíficamente anormal, es decir, no es una radiografía de tórax normal, pero no me permite diagnosticar ninguna patología completa. Se dice que los hallazgos como elevación de un hemidiafragma, atelectasias laminares, son inespecíficos y son, por tanto, habituales en el tromboembolismo pulmonar. La radiografía de tórax normal es más frecuente a su vez que las radiografías de tórax específicas de TEP. Se dice que una radiografía de tórax normal apoya el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, puesto que excluye muchas causas de disnea y dolor pleurítico. Las radiografías de tórax específicas de tromboembolismo pulmonar son el signo de Westermarck, que consiste en la hiperclaridad pulmonar focal por oligoemia, la joroba de Hampton, que consiste en una condensación periférica de morfología triangular con el vértice orientado hacia el hilio pulmonar y con pequeño derrame pulmonar asociado, y que es la manifestación radiológica del TEP con infarto, o la amputación de un hilio pulmonar o de un gran vaso pulmonar. Con respecto al electrocardiograma, lo más habitual es que sea inespecíficamente anormal. El dato más frecuente es tan inespecífico que muchas veces ni siquiera se da como anormal, que es la presencia de taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es el dato más frecuente en el electrocardiograma. Se debe dudar del diagnóstico de TEP en un paciente que no muestre taquicardia sinusal y no tenga alguna coartada, como por ejemplo ser un paciente diabético, estar tomando beta bloqueantes o ser un anciano. Otro hallazgo muy frecuente son las anomalías inespecíficas de la repolarización, sobre todo en cara lateral. Los hallazgos específicos de TEP son los datos de sobrecarga de ventrículo derecho. El más específico, el patrón S1Q3T3. Pero también son altamente específicos la aparición de un bloqueo de rama derecha de nueva aparición o el desarrollo de una onda P pulmonale. Por último, en la gasometría es habitual encontrar hipoxemia de distinto grado de gravedad. En ocasiones es leve y bien tolerada, pero puede llegar a insuficiencia respiratoria grave. Habitualmente se acompaña de hipocapnia por hiperventilación acompañante. Es útil calcular el gradiente alveolo-arterial de oxígeno, que suele estar aumentado y que permite diferenciar la hiperventilación del tromboembolismo pulmonar de otras causas de hiperventilación, como la hiperventilación psicógena, en la que típicamente es normal.
Sin embargo, la presencia de gradiente alveolo arterial de oxígeno normal no excluye el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, puesto que en casos leves, con pequeños embolismos pulmonares, puede ser normal.